El Instituto Mexicano de Flebología presenta Hablando de Flebología, un podcast creado para ti que estás en el mundo de la medicina. Historias, entrevistas, análisis, debates y reflexiones sobre flebología. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hola amigos, soy el doctor Fernando Vega Rasgado desde el Instituto Mexicano de Flebología. ¿Cómo han estado el día de hoy? Toda la semana, espero que muy bien, trabajando y aprendiendo mucho de flebología. El día de hoy les tengo una gran sorpresa. El día de hoy vamos a tener un tema interesante que es el tema de la úlcera venosa. Y para ello tengo de invitado a un gran personaje, un gran amigo mío, cirujano cardiovascular de nuestro amado país, Chile. De Chile viene nuestro invitado de hoy. El día de hoy, el doctor Álvaro Orego está con nosotros. Él es cirujano cardiovascular, ha estado en muchas sociedades internacionales de flebología, en el American Venous Forum y cuanta otra más. Por eso sacamos cohetes. Entonces, quiero presentarles a mi amigo el doctor Álvaro Orego para que esté con nosotros. Álvaro, bienvenido a estos podcasts del Instituto Mexicano de Flebología. Muchas gracias, Fernando. Para mí es un orgullo, un placer que hayas considerado invitarme. Y bueno, voy a hacer el mejor esfuerzo para que todos aprendamos mucho. Yo quería hablar de úlceras venosas porque es un tema que tengo mucha experiencia y además específicamente, por sobre todo en realidad, en el desarrollo del manejo de la úlcera venosa moderno. Tuve la suerte de vivir los últimos estertores del tratamiento quirúrgico convencional, hasta pasar por una serie de tecnologías y llegar a un momento en el cual tenemos soluciones que son realmente muy satisfactorias. Así que con muchas ganas a poner atención para que se estimulen y después sean los jóvenes los que dignamente nos reemplacen y hagan las cosas mejor todavía. Así es, Álvaro. Hombre, pues qué gusto. Precisamente este tema de la úlcera es algo que nos da vueltas a todos y desafortunadamente a veces nuestros alumnos, nuestros jóvenes médicos lo siguen viendo como anteriormente se veía, simplemente con una herida que hay que cerrar, sin tomar en cuenta la fisiopatología, sin tomar en cuenta al paciente de una manera integral, la participación del sistema linfático y muchas otras cosas que ahora, gracias al desarrollo de la flebología moderna, sabemos y que nos permiten dar un mejor tratamiento. Les explicábamos a nuestros alumnos que no es echar una sustancia, una pomada, una hierba simplemente y cerrar, porque esto pues todos sabemos que se vuelve a reincidir. Entonces, para empezar, ¿qué te parece, Álvaro, que nos hables una breve introducción sobre la fisiopatología de la úlcera venosa? Perfecto. Mira, si me das 2 minutos para motivar a los muchachos a que ellos estudien a fondo la fisiopatología. Estamos en un momento muy interesante porque los cambios que hay han sido en estos últimos años han sido tan grandes, que nosotros tenemos una serie de herramientas para poder tratar bien las úlceras venosas, cosa que no teníamos antiguamente. Yo les voy a contar, Fernando también lo debe haber vivido, que al comienzo de nuestras prácticas, muy al comienzo, todavía en la zona donde yo trabajaba, se veían pacientes que se hacían ellos mismos las curaciones. Y la cantidad de cosas que uno vio que se colocaban es, pero inmedible. Yo recuerdo desde telas de araña, hojas de distintos árboles, raíces de árboles, y lo que más me llamaba la atención que se colocaban para curación el diario, una hoja de un periódico, pero tenía que ser de un periódico que se llamaba El Mercurio. Si no, no se cerraba la úlcera. Después pasó por una serie, tú te ríes, ¿no? Pero es muy cierto, ¿no? Entonces, bueno, después fue evolucionando, fue mejorándose la comprensión del tema, pero todavía seguían colocándose unas tinturas y se colocaba exposición al sol.
lo que desecaba todo el tejido de granulación y por eso los pacientes llegaban a estar 6 meses, 8 meses, hasta un año hospitalizados tratando de cerrarles la úlcera, ocupando una cama que podría haber sido utilizada de mejor manera. Bueno, eso es sumamente importante. Y ya posteriormente aparecieron una serie empezó a estudiarse el tema y empezó a la gente a darse cuenta de que había una relación estrecha entre la enfermedad venosa crónica, es decir, la presencia de varices, la presencia de las venas y por sobre todo de unas venas que se encuentran en el aspecto medial de la pierna que se llaman venas perforantes, que están divididas en 3 grupos que van desde distal a proximal. Las que habitualmente generan problemas son las del tercio distal y seguidas por las del tercio medio. ¿Qué ocurre con estas venas? Estas venas habitualmente drenan los planos más superficiales hacia los planos, hacia las venas profundas. Y para hacerlo perforan la aponeurosis, que recubre la musculatura, y de ahí el nombre de venas perforantes. Como algo simpático, hay muchos pacientes que se preocupan mucho porque dicen, doctor, ¿sabe qué? Tengo las venas perforadas. Entonces eso es muy grave. Entonces uno le tiene que... Y créanme que no es fácil explicarle de qué se trata el asunto. Bueno, entonces nosotros tenemos en esta situación un paciente que tiene un drenaje que debería ir desde la superficie, es decir, desde los planos superficiales hacia las venas profundas. Las venas tibiales posteriores, que son las que en general, las del tercio distal, que antiguamente se llamaban de Coquet, son unas venas que drenan desde la vena arqueada posterior, que antiguamente se llamaba de Leonardo, también se llama vena accesoria posterior de la pierna, y desembocan en las venas tibiales posteriores. Eso es en general. ¿Puede haber excepciones? Sí, pero esa es la inmensa mayoría. ¿Y qué ocurre cuando hay una vena que está funcionando mal? El flujo, la vena se dilata. Y al dilatarse la vena, se producen 2 efectos. Aumento de presión dentro de la vena, especialmente aumento de la presión ambulatoria, es decir, cuando el paciente está caminando. Y eso es como obvio. El paciente está de pie, la columna hidrostática aumenta, entonces la presión dentro de la vena aumenta y eso empieza a generar cierto grado, como ustedes imaginarán, de exudación o de filtración de líquido, pero la verdad, eso poco importa. Eso no es lo más importante. Lo más importante viene dado por 2 elementos en la génesis de la úlcera venosa. Primero, el enlentecimiento del flujo. Hay que recordar que cuando una vena está dilatada, pasa lo mismo que con los caudales. Si ustedes tienen un caudal en un arroyuelo de estrecho, la velocidad es mayor. Si es amplio, la velocidad es lenta. Y cuando la sangre se enlentece, además de coagularse, de tener mayor factibilidad de coagularse, ocurre un efecto bien interesante. Recuerden que los leucocitos se adhieren a la pared y se sueltan, se adhieren y se sueltan. Y algunos de ellos son reclutados para ir al intersticio y entonces cumplir su función. Esto también se relaciona mucho a la tasa de recambio. Si el glóbulo blanco, si el leucocito se queda mucho rato pegado a la pared, va a tender a entonces tener más factibilidad de atravesar la pared. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que es muy importante. Entonces lo que nosotros hacemos, lo que pasa aquí, que era la teoría del doctor College-Smith, es que nosotros disminuimos el turnover de los leucocitos en la pared y por lo tanto aumenta el número de células inflamatorias. Y ahí ya vamos entendiendo, no solo líquidos, sino que son las células inflamatorias las que importan. En segundo lugar, hay un concepto que se llama shear stress o presión de cizallamiento, que en el fondo, para resumir la historia, es la presión oblicua que tiene la sangre
dentro de que genera la sangre contra la pared. ¿Se acuerdan que la sangre avanza en capas concéntricas y que las capas más internas van más rápido, de manera de que forman una elipse, ¿de acuerdo? Entonces, eso genera en sí presión de cizallamiento o shear stress. Y el endotelio vascular está adaptado a reconocer esa figura como normal. Cuando el flujo se lentece, el ángulo entre la columna de sangre y la pared se hace más recto, casi llegando a los 90 grados. Y eso produce que el endotelio reconozca eso como una anormalidad. Y como consecuencia se liberan muchos factores inflamatorios y factores de crecimiento tisular, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se genera una verdadera maquinaria destructiva en los tejidos. Y por consiguiente, se va rompiendo y dañando el tejido, se va desestructurando y hasta que nosotros vamos a llegar a que la piel se inicie endureciendo, aparezcan manchitas color café con leche, las que luego se van tomando color ocre, para ir después juntándose hasta formar placas, y luego de eso vienen ya las placas más oscuras, viene luego el eczema, atrofia alba y la úlcera abierta. Yo creo, Fernando, que no ahondar más, porque para qué los voy a aburrir con los factores tisulares, que es un tema que es árido y no tiene mucho sentido, ¿no? Así es, querido Álvaro. Sí, precisamente todo esto que platicas es muy interesante. Algo hemos comentado con los alumnos, porque el entendimiento de todos estos factores nos permite ver que el origen de la úlcera, pues cuando empezamos a hablar de hipertensión venosa y llega hasta estos puntos bioquímicos que podríamos hablar de que ya es la parte fina del asunto, pues tenemos que ver muchos aspectos. Antes decíamos que simplemente los reflujos eran los causantes de la úlcera, ¿no? Ahora ya vemos que el ángulo de movilidad del tobillo está afectado, como lo decías tú, la presión venosa ambulatoria está involucrada. En el último estudio que hice vemos cómo los gastrocnemios también tienen una función, bueno, se ha sabido, pero ya está demostrado eso, y que todo esto a nivel bioquímico pues impacta, y tenemos que echar todo esto para atrás para poder lograr la curación, digamos, como ver una película hacia atrás. Y hay pilares, ¿no? Pilares del tratamiento de la úlcera que hemos comentado con nuestros amigos, y me gustaría que tú nos platicaras de eso mismo para que vean que no nos hemos puesto de acuerdo, pero que sean los mismos. Platícanos, ¿cuáles opinas tú que son los pilares del tratamiento de la úlcera venosa? Ya, el pilar del tratamiento de la úlcera venosa es erradicar la causa subyacente. Porque, como muy bien dijiste tú, solo cerrar la úlcera, ese es un tratamiento muy malo. Eso no tiene norte, porque si subyace la vena que está disfuncional, eso se va a reproducir. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas? Que los pacientes que han sido curados, aunque sean un muy buen centro, a los 2 años de seguir inclusive con media elasticada, esos pacientes recidivan en un porcentaje que en la serie alcanza hasta el 90% a 2 años. Entonces nosotros tenemos que ir a tratar las venas que están funcionando mal. Lo primero, entonces eso es lo primero, esa es la A del abecedario, y si uno no entiende eso, mejor no tratarla, porque va a ser solamente hacer perder tiempo y dinero al paciente o al sistema de salud. Y eso nosotros no podemos hacerlo. Entonces, lo que hacemos es, otro pilar fundamental, es que debemos identificar, ya si sabemos que hay una causa subyacente, debemos identificar la causa. Y eso se hace con un ecodoppler color, que debe estar dirigido a buscar 2 elementos importantes. Tenemos que buscar efectivamente si está la vena perforante y medir sus características. Tanto el diámetro de la vena perforante al atravesar la aponeurosis,
como el comportamiento hemodinámico, es decir, si tiene reflujo o no tiene reflujo. Y hay otra cosa que yo lo voy a decir que es mío, esto no está escrito, pero es una cosa que yo creo que finalmente voy a decidir a tratar de publicarlo, y que es que nosotros nos centramos mucho solo en el diámetro de la perforante al pasar la aponeurosis. Sin embargo, en muchas oportunidades uno tiene una perforante con un ostium, o sea, con una pasada por la aponeurosis bastante modesta, pero que viene una tributaria tremenda de ella, gruesa, inclusive de 2-3 milímetros, y que uno la ve acompañada de dos elementos fundamentales: edema perivaso, y además sobre esa una pérdida de la arquitectura de la unión dermoepidérmica, que es evidentemente el signo que habla que hay congestión en eso. Entonces, eso es súper importante, mapearlo. Y lo otro es que hay que mapear el circuito, de dónde está el punto de fuga, dónde está el punto de reentrada, porque es el circuito disfuncional el que nosotros debemos eliminar. Y eso es súper importante. Lo otro es que si uno hace solo el tratamiento y no hace digamos, el vendaje, es decir, el tratamiento de la úlcera en sí, uno va a hacer que ese pobre paciente sufra porque el tejido ese, si llegó a una úlcera venosa, es que ese tejido se murió por isquemia, por falta de irrigación. Entonces, que se recupere solo se va a demorar mucho. Por lo tanto, es nuestra obligación darle al paciente un apoyo con el cual él pueda rápidamente cerrar esa úlcera. Los tiempos han cambiado. Yo me acuerdo de cuando era residente, había un cirujano vascular mayor que le decía a los pacientes: tratamiento, reposo en cama de por vida. Lo que es un despropósito, por supuesto, si uno lo piensa. En la actualidad ha cambiado tanto que con los tratamientos de vendaje de los multicapas de corto estiramiento, nosotros podemos, un paciente con una úlcera, colocarle su vendaje de multicapa de corto estiramiento, y de ahí el paciente se puede ir a su casa o a trabajar. El paciente se pone de pie y se le va el dolor de inmediato. Entonces, son muy eficientes, hay que saberlos hacer muy bien. Y lo otro es que pero es una cosa extra, que en realidad ya no es un pilar, pero no hay que olvidar que la hiperpigmentación no pasa, queda oscura la pierna. Que nosotros después del tratamiento la vamos a dejar súper bien, etcétera, pero la piel queda oscura. Y eso tienen que saberlo, que existen métodos de tratarlo. La mayoría de la gente no lo hace porque las úlceras venosas son de personas más descuidadas. Entonces, a la persona no habitualmente se le cierra la úlcera y con eso está conforme, que se le pase el dolor y la úlcera. Gracias, Álvaro, por tener hasta ahorita esta introducción y este abordaje tan interesante de la úlcera venosa en el que nos estás comentando. Nosotros también aquí consideramos tres pilares básicos: la compresión y determinar la fuente, ¿verdad? La fuente de esta hipertensión venosa. Pero para hablar un poquito más del tratamiento, Álvaro, vámonos al siguiente podcast. Así que te dejo un momento para vernos más adelante. Gracias, querido amigo. Hasta pronto y que sean felices. Hablando de Flebología Podcast. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Presentó el Instituto Mexicano de Flebología.